Pero y entonces, ¿cómo les baila? Les quiero presentar un nuevo contenido, es un experimento que estoy haciendo. Quiero compartir un poco de lo que me gusta, que son las historias, los mitos, las leyendas. Y la verdad es que fuera de Colombia he encontrado historias que me han atrapado, muy interesantes. Espero que este video les guste, por favor dejen un comentario si les parece bien o si hay que cambiar algo para seguir invirtiéndole tiempo a este contenido. De lo contrario, pues no, mejor no lo hago. Comenten. Los escritores pueden sacar inspiración de cualquier elemento. Una gran historia puede estar basada en un objeto pequeño o poco interesante como una manzana. Pero, por una manzana, expulsaron a Adán y a Eva del paraíso. Con una manzana envenenaron a Blancanieves. A Guillermo Tell lo obligaron a hacer un disparo perfecto con su flecha, la cual debía atravesar una manzana colocada en la cabeza de su hijo. Incluso, con una manzana caramelizada, casi me rompo un diente una vez. Pero la manzana de hoy es diferente. La historia de hoy nos trae hasta Turquía, Çanakkale, lugar de la antigua ciudad de Troya. Y sus ruinas aún existen. Ruinas que resultan ser la consecuencia y las calamidades de la historia que les voy a contar. La historia que les voy a contar hoy nos lleva 3000 años atrás. Todo comienza en la antigua Grecia con Tetis, que era la ninfa más hermosa de todas, lo que hizo que muchos dioses se fijaran en ella. Incluso el gran Zeus, el dios de los dioses, que quería hacer la clásica: acostarse con ella, hacerle un hijo y salir volando como jabalí. Y todo habría salido así si no hubiera sido por el mejor anticonceptivo de la época, el oráculo. Porque el oráculo predijo que Tetis iba a tener un hijo, pero este hijo sería mucho más poderoso que su padre. Y cuando Zeus escuchó esto, se le arrugaron las ganas de acostarse con Tetis. Entonces hizo la más fácil: escogió un mortal para que se casara con Tetis. El elegido por los dioses fue un joven llamado Peleo. A la boda aparecieron todas las deidades. Zeus invitó a Apolo para que tocara el arpa, invitó a las musas para que cantaran, invitó a Dionisio para que se emborrachara, pero hubo una deidad a la cual no invitó: a Eris, la diosa de la discordia. Cosa que por supuesto le disgustó a Eris, y es que a quién no le da rabia. Hace parte de la familia, hay que invitarla. Como el tío que nadie quiere llevar a la fiesta porque empieza a pelear con todos y al final se queda dormido en la mesa, sin camisa. Hace parte de la familia, hay que invitarlo. En todo caso, Eris juró vengarse por esta falta de respeto y lo hizo de una forma muy elegante. En medio de la fiesta se apareció con una manzana de oro, brillante, hermosa, y la colocó en el centro de la mesa. Y, sin más ni menos, se fue. Esta manzana llamó la atención de todos, pero atrapó la atención mucho más cuando se dieron cuenta que tenía escrita la palabra Calisti, que significa para la más bella. Al oír esto, las tres diosas del Olimpo, Atenea, Hera y Afrodita, empezaron a pelearse por esa manzana. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, decía que ella era la más bella. Lo mismo decía Hera, que era la diosa de los dioses, la esposa de Zeus. Y obviamente lo mismo decía Afrodita, que era la diosa del amor. Las tres diosas le exigieron a Zeus que escogiera la ganadora, pero Zeus muy astutamente dijo: no, yo no me quiero meter en problemas, este chicharrón no lo quiero yo. Así que hizo la más fácil: escogió a un mortal, a un humano, como juez. En la multitud se escuchó el nombre de Paris, que en ese momento era el príncipe de una ciudad muy famosa. Zeus no lo dudó más y le envió la manzana a Paris. Paris era nada más y nada menos que el príncipe de Troya. Y hermano, lo que usted tiene que hacer es muy fácil. Esta manzana de oro se la tiene que dar a la más bonita de estas tres. En ese momento, las diosas empezaron a sobornar a Paris. Hera, la esposa de Zeus, le ofreció ser el rey de cualquier nación. Buena propuesta. Atenea le ofreció sabiduría
y valentía para ser el guerrero más fuerte de todos y que no pudiera perder ninguna guerra. Pero Afrodita, la diosa del amor, le hizo la mejor oferta. Le dijo: mira Paris, mira lindo, si tú me das esa manzana, yo te doy 2 entradas para el Circo del Sol. No, mentiras. Lo que le dijo fue: mira lindo, si tú me das esa manzana, yo te doy el amor de la mujer más bonita del mundo. Y por supuesto Paris, que era un tipo enamoradizo, aceptó la propuesta de Afrodita. Le dio la manzana de oro a ella y es así como el primer concurso de belleza termina. Se entregó el premio, pero ¿a qué precio? Y el viejo Paris, contento con la labor que había hecho, pues reclamó su premio, que era el amor de la mujer más bella del mundo. En ese tiempo era Helena de Esparta. Dicho y hecho, Afrodita le concedió este capricho. El problemita era que Helena era la esposa del rey de Esparta, Menelao. Entonces obviamente te llevaste una mujer casada, tenés que afrontar las consecuencias. Y las consecuencias fueron la devastadora guerra de Troya. Menelao, el marido cachoneado, llevó sus tropas que técnicamente destruyeron la ciudad. Y es así como la historia de la manzana de la discordia cobra su víctima más importante, la ciudad de Troya. Se dice que llevaron más de 1000 barcos a Troya para la batalla. La ciudad fue asediada por varios días. Resistió gracias a su fortaleza. Pero luego, según cuenta la leyenda, los enemigos se retiraron de Troya, dejando solo un caballo de madera como regalo o símbolo de derrota, rendición. Los troyanos entran el caballo a la ciudad y no se dan cuenta que dentro del caballo estaban los mejores guerreros escondidos, esperando el momento clave. Y una vez dentro, conquistaron, o más bien, destruyeron la ciudad.